Bien, hermanos, quiero meditar con ustedes en una porción de la palabra de Dios. En el libro de Jueces, quiero que vayan conmigo al libro de Jueces. Una historia que está escrita dos veces, de hecho está en Jueces y está en Josué. Y es una historia muy pequeña, pero hermanos, hay una regla de interpretación bíblica o una regla pues no sé si decir escrita o no escrita, que cuando en la Biblia, hermanos, una historia o una cosa se repite, es porque tiene cierta importancia. Por ejemplo, tenemos Éxodo 20, la ley de Dios, que se repite en Deuteronomio capítulo 5. De hecho, Deuteronomio significa la repetición. Cuando Dios repite algo, hermanos, es porque Dios quiere enfatizarnos la importancia de eso que está repitiendo. Ahora, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 2, habla de la estatua de Nabucodonosor. Pero en el capítulo 7 repite la misma historia, la misma sucesión de reinos, pero ahora son con bestias. Pero Dios da más detalles. Y así es nuestro Dios. Cuando Dios quiere que tomemos en cuenta, o cuando Dios desea que algo lo tomemos más en cuenta, lo repite. ¿Lo repite para qué? Para que quede en nuestra mente y saquemos una lección. La historia que vamos a ver es una historia que, como les dije, está en el libro de Jueces y en el libro de Josué. Pero vamos ahorita a verla en Jueces, capítulo 1, versículo 11 y 12. Parece muy insignificante, hermanos, esta historia, pero nada en la Biblia es insignificante. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y este versículo dice así, Jueces 1, 11 y 12, de ahí fue a los que habitan en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que te atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Miren qué oferta. Y esta historia me impacta por varias razones. Una de ellas es que mi esposa se llama Axa. Así se llama mi esposa, Axa. Ahora, aquí hay algo interesante que dijo Caleb. Al que ataque Kiriat Sefer, yo le daré mi hija Axa por mujer. Suena algo, pareciera como que Caleb está ofreciendo a su hija. Pareciera como que Caleb quizás está pues regalando a sus hijas. Y yo que tengo dos hijas, cuando cualquier persona, cualquier hermano dice, mire, ¿qué le parece si de grande emparenta a su hija con mi hijo? No, espérate, que ella elija cuando es grande, ¿no? Yo creo que es lo que menos queremos hacer los padres. Y más cuando vemos que quizás ese chamaquito es medio tremendo y dice, no quiero eso para mi hija. Pero bueno, aquí Caleb dice, al que ataque a Kiriat Sefer, que por cierto, hermanos, Kiriat Sefer significa ciudad de libros. Se cree que en algún momento Kiriat Sefer tuvo alguna especie de biblioteca famosa, no lo sabemos, pero significa ciudad de libros. Ahora, Caleb dice, bueno, el que ataque a Kiriat Sefer, dice ahí, y la tomare, o sea, la conquiste, le daré a mi hija Axa por mujer. Ahora, algo que debemos notar es Caleb no estaba ofreciendo a su hija como una mercancía. Puede parecer, oye, qué extraño, qué cruel. Alguien dirá, ¿cómo es que, bueno, al que ataque le va a dar a su hija? Ahora, debemos saber Caleb estaba preocupado porque su hija se casara con una persona valiente. Por una persona que realmente demostrase poder, pues hasta cierto grado, mantener a su hija. Y hermanos, no era un reto sencillo. Hermanos, no era algo fácil de agarrar y decir, ok, yo voy y conquisto esa ciudad. Si alguien quería casarse con la hija de Caleb, tenía que costarle. Hermanos, en la antigüedad se acostumbraba a que el padre pedía una dote para su hija. Esta dote servía para asegurar que con quien se iba a casar la muchacha fuera alguien que pudiera, ¿qué? Mantenerlo. Ahora, hermanos, las jóvenes se casan con el primero que se les atraviesa. Y a veces es una realidad. A veces la señorita que es guapa, trabajadora,
Se casa con el muchacho más borracho, más drogadicto, que ni se peina, ni se baña, y como que parecía que eso le llama la atención. Pero los padres pues siempre van a querer lo mejor para sus hijos, ¿o no? Los padres siempre van a querer que sus hijos se casen con una buena muchacha, con un buen muchacho. Ahora, Caleb estaba diciendo, al que conquiste, al que sea tan valiente y se atreva a conquistar Kiriat Sefer, esta ciudad de los libros, yo le voy a dar ¿a quién? A mi hija, por mujer. Ahora, ¿no creen que cualquier suegro se sentiría orgulloso de decir, a mi yerno conquistó una ciudad? Pues sin duda alguna. En los tiempos antiguos, hermanos, dice Patriarcas y Profetas, página 167, era costumbre que el novio, antes de confirmar el pacto matrimonial, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o valor en otros efectos. O sea, era costumbre que antes de casarse el novio que pagara. Esto se consideraba, dice este comentario, como garantía del matrimonio. Lo que yo les decía. ¿No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener a su familia? Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado tierras, se temía que su vida fuera inútil. Pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban. ¿Recuerdan a Jacob cuando trabajó por Raquel? No tenía para pagar, pero trabajó ¿cuántos años? 7 años. Entonces, no era que casarse con un joven rico. No, el simple hecho, si no tenía para pagar la dote, pues podía trabajar para el suegro. Esto para comprobar que el hijo era responsable. Continúo leyendo. Cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa y generalmente la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda. Entonces, hermanos, esta dote o eso que el hijo daba o el yerno diera, ya sean vacas, ovejas, bueno, lo que el suegro pidiera, no era porque el suegro era un aprovechado y quería cobrar por su hija, sino que era un seguro, por así decirlo, el cual iba a ser entregado ¿a quién? A la misma hija el día de ¿qué? De la boda. Al fin y al cabo iba a trabajar, el hombre iba a trabajar para la familia. Entonces, cuando esto se hacía, hermanos, se evitaba un casamiento precipitado. De hecho, ¿sabían ustedes, hermanos, que en aquel entonces los judíos, normalmente ahora, ¿quién pone la fecha de la boda? Por los novios, ¿no? Nos vamos a casar tal fecha. Pero antes no era así. Para empezar, la muchacha no escogía al muchacho. Aquí, Caleb dijo, al que tome esa ciudad, le voy a dar a mi hija por mujer. Ahora, bueno, podía tomarle un feo cualquiera, ¿no? Pero era una persona que iba a ser fuerte, responsable y valiente. Ahora, la razón también por la cual pedir dote era porque para que no hubiera un casamiento precipitado, de que se emocionaron y se casaron. De que, se gustó y se enamoró del primero que pasó y se fue con él. No, era para que el amor del joven o lo que sentían, pues realmente que se profundizara y aumentara su capacidad para poder mantener a una familia. Esto evitaba, hermanos, mucho sufrimiento. Hay tantos jóvenes, hermanos, tantas parejas que se casan con jóvenes que no son responsables, con jóvenes que no les gusta trabajar, que están acostumbrados a que les den todo, y eso se convierte en un matrimonio, ¿qué? Un matrimonio infeliz. Bueno, regresemos a nuestra historia. Así que Caleb dijo, al que tome esa ciudad, le voy a dar a mi hija Axa. Vamos a leer el versículo 13. 1:13 de Jueces. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Entonces hubo un hombre llamado, ¿cómo?
Otoniel. Dice que él la tomó y ¿qué? Y Caleb, pues hermanos, ¿qué hizo? Cumplió su palabra. Ahora, hermanas y hermanos, independientemente si a Axa no le preguntaron si le gustaba el muchacho, ¿verdad? Pero yo creo que Axa se casó contenta, ¿no? Oye, se casó con un valiente. Se casó con alguien que fue y conquistó una ciudad, hermanos. La ciudad de los libros. O sea, no se casó con cualquiera, sino que sin duda fue una persona valiente. Si el afecto que se siente por una mujer anima a un hombre a tan penosos esfuerzos y tan peligrosas aventuras, ahora esto trae una buena lección, hermanos. Hermanos, si Caleb fue y conquistó una ciudad por el amor de una mujer, hermanos, ¿y por qué nosotros no hacemos un sacrificio por Dios? ¿Por qué nosotros no nos arriesgamos a ser movidos por el Señor? A veces nos gusta estar cómodos. A veces, hermanos, hacemos sacrificios para nuestra comodidad, ¿no? Si alguien se quiere comprar un carro, quizás se amarra la tripa, como decimos por ahí, y ahorra hasta que tiene el carro. Para la comodidad de uno, muchas veces sí hacemos sacrificios. Pero a veces cuando nos toca hacer algo para Dios, ¡ay, no! Que tenemos que ir a la reunión a tal lugar. No, pero si yo no tengo carro. En cierta ocasión me dijo una persona que le dije, mira, ayúdame a dar un estudio bíblico en aquel lugar. Me dice, no, tú vas porque tienes carro. Yo no voy a ir, está muy lejos. Hermanos, a veces hacemos sacrificios para nuestro beneficio. Pero hermanos, si hacemos sacrificios para nuestro beneficio, ¿por qué no hacemos sacrificios para Dios? Como lo hizo este hombre, por una mujer fue y conquistó una ciudad. Pero bueno, ese no es el tema. A lo que voy es lo siguiente. Vamos al libro de Josué. Ahora vamos a ver la historia en el libro de Josué. Ahí atrásito, capítulo 15, el versículo 18. Miren lo que sucedió, 15, 18. Es la misma historia. Si ustedes ven el versículo 17, dice, la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Es la misma historia. El versículo 18 dice, y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ahora miren, hermanos, entonces se hace la boda. Otoniel se casa con Axa. Entonces, estando en la boda, y cuando ya estaban a punto quizás de irse, le dijo Otoniel, oye, ¿y por qué no le pides a tu padre tierras para labrar? Bueno, es bien interesante esto. Caleb tenía una buena herencia. Entonces, cuando su hija se iba, pues el esposo le dijo, oye, pues sería bueno que nos dé algo para labrar. Posiblemente, hermanos, pudo haber sido para algunos una idea media rara. Oye, espérate, te acaba de dar a su hija, aparte le pides herencia. Pero veamos lo que dice el versículo 18. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ahora, cuando entonces le dice Otoniel a Axa, oye, pídele a tu padre tierras. Miren qué bonito. Se iban a ir de luna de miel en un burrito. Entonces ya estaba en el burro, en el asno, y cuando le platica, oye, pues dile a tu papá que te dé tierras. Dice que Axa, ¿qué hizo? Hermanos, se bajó de ese asno y se dirigió a su padre. Y su padre, hermanos, le hizo una pregunta y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ahora, esta es una pregunta interesante porque, hermanos, la cultura hebrea es una cultura muy sorprendente. Para nosotros no tiene aparentemente ningún significado que Axa se baje del asno y se dirija a su padre.
Pero en aquel entonces ese acto era un acto de reverencia. Era un acto que significaba que se iba a pedir algo. Ahora, Axa pudo haber hecho el pedido desde el burro, ¿no? Desde el asno, decir, oye papá, dame tierras. Pero no, Axa hizo algo, hermanos. Axa se bajó del asno donde él estaba y eso hizo que su padre hiciera inmediatamente una pregunta. ¿Qué tienes? Hermanos, el hecho de que se bajara del asno es un acto de dar honor, de respetar, de humillarse delante de alguien. Eso significaba en aquel entonces. Hermanos, era como una especie de reverencia. ¿Han visto que los chinos, o bueno, quizás no vamos tan lejos, aquí quizás antes, yo recuerdo, hermanos, a mi abuelo, que yo veía, yo no lo hacía, pero los primos que vivían allá en el pueblo, en el rancho, los que nacieron y crecieron ahí, bueno, yo nací allá, en ese Pueblo Nuevo se llama, pero nada más nací allá, mis padres me trajeron para acá, a Morelos, y bueno, anduvimos para arriba y para abajo. Pero los primos que vivían allá, yo recuerdo que a mi abuelo, cuando los saludaban, le hacían una especie de reverencias, besándole la mano. Ni se la besaban, pero pues se agachaban. Era un acto de respeto, de reverencia. Yo no lo hacía porque yo no me acostumbré a hacerlo, ¿no? Yo no me acostumbré a hacer ese acto, pero yo veía que mis primos, los que vivían ahí con él, pues lo saludaban y le daban el beso. Es un acto de reverencia. Es un acto de respetar, ¿no? Respetar qué cosa. Ahora, nuestros padres, y yo creo que ustedes, pues nos enseñaron a saludar a la gente. Buenos días, buenas tardes. Si pasamos en medio, pedimos permiso. Se nos enseñaron reglas de urbanidad, reglas de cortesía, que son buenas tenerlos, hermanos. Pero ahora, lamentablemente, hermanos, la gente ya no saluda, ¿verdad? Antes, hermanos, o hay lugares donde la gente te saluda. Más en los pueblos. Pero en las ciudades, hermano, la gente. Por eso dice Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, el hecho de que Axa se bajara, hermano, significaba reverencia ante su padre. Era un acto de respeto. Cuando una persona, hermanos, va a pedir un favor entre esa cultura, entre los beduinos, actualmente entre los beduinos, o sea, árabes, ahora, hermanos, miren, tomamos el teléfono, oye, que me prestes dinero por teléfono. Pero entre esa cultura no es así. Si se iba a querer un favor, ¿era qué? Ir directamente. Entonces, el hecho, hermanos, de que Axa se bajara, era un acto de reverencia. Y podemos pensar, bueno, ¿y a qué va esta historia? Vean el versículo. Ahora vamos a Jueces. Capítulo 1. Vamos a estar entre Jueces y Josué 15. Ahora, fíjense lo que dice Jueces, porque cada uno da detalles diferentes. Jueces 1, versículo 15. Cuando ella se baja del asno, dice Jueces 1:15, entonces le respondió, concédeme un don. Fíjense lo que pidió. Puesto que me has dado tierras en el Negueb, dame también fuentes de aguas. Ahora, ya le había dado tierras. Pero fíjense ahora lo que Axa pide. Dice, me has dado tierra en el Negueb. Ahora, ¿saben qué significa Negueb? Negueb significa tierra árida y también significa sur. Entonces era una tierra que se encontraba al sur de Palestina. Y era una tierra que necesitaba agua. Agua. Entonces Axa le dijo a su padre, vuelvo a leer el versículo 15, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua.
Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y hermanos, allí termina la historia. Ya no hay más historia. Es una historia que abarca 3 versículos de la Biblia. Una promesa a un conquistador. El que conquiste Kiriat Sefer, la ciudad de los libros, le daré a mi hija Acsa por mujer. La historia de un valiente, hermanos, que se atrevió a ir a conquistar esa ciudad, y es un ejemplo para nosotros de que si a veces por bienes materiales o por una mujer los hombres están dispuestos a hacer mucho, o las mujeres por un hombre, o a veces por nuestros hijos, o a veces por nuestra familia, estamos dispuestos a hacer algo grande. Hay quienes, hermanos, cuando su hija va a cumplir 15 años, tiran la casa por la ventana. Pero cuando decimos, hermanos, una ofrenda para arreglar el templo. No tengo dinero. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hay quienes cuando va a haber una boda echan todo y bueno, gastan todo. Pero decimos, hermano, vamos a cooperar porque vamos a comprar sillas para el templo. Cada quien coopere para su silla. No, hombre, yo no. Hermanos, esto aprendemos, esta es una lección que aprendemos de esta historia. Que a veces, hermanos, hacemos sacrificios por cosas materiales o cosas que me convienen, pero a veces no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por Dios, que dio su vida por mí. Esa es la primera lección. La segunda, a lo que voy. Cuando Acsa pide, hace algo que se llama reverencia. Y ahora sí quiero centrarme en la historia. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, dice Lucas 11, 13, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, hermanos, miren, aquí esta historia que vimos de Acsa y Otoniel nos da una enseñanza maravillosa, hermanos. Aquí Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas, ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos. Hermano, ustedes tienen hijos, yo tengo 2 hijas. Y cuando tu hija o tu hijo se acerca, y hermanos, aunque sea algo insignificante, dice, oye papá, ¿me das para comprarme tal cosa? Al menos a mí, a menos que no tenga, pero a veces nos cuesta ¿qué? Dar. Perdón, no nos cuesta darle a nuestros hijos. Si vemos que un padre ve que su hijo no tiene para zapatos y su hijo le pide, ¿qué hace? Le da. Claro, hay padres crueles, ¿no? Pero dice Jesús, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas, ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora, Caleb dijo, el que tome esa ciudad le voy a dar a mi hija por mujer. Y le dio tierras. Pero cuando Acsa se baja del asno y hace una reverencia a su padre, le dice, dame también fuentes de agua. Miren, el padre, fíjense lo que hizo el padre, ya lo vimos, Jueces 1:15, dice, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de ¿qué? De abajo. O sea, no le dio cualquier, bueno, te doy este manantial pequeño ahí para que, a ver si te... No, dice que le dio fuentes de agua de arriba y fuentes de ¿qué? De abajo. O sea que Caleb, hermanos, no escatimó en darle algo a su hija. Por eso dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, luego dice, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mis queridos hermanos, esta historia nos habla de algo. Si esta hija le pidió a su padre algo, ¿ustedes creen que si nosotros le pedimos a Dios,
¿no nos dará lo que le pidamos? El libro de Lucas capítulo 11, versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios así: yo os digo, pedid, ¿y qué? Se os dará. ¿Qué más dice? Buscad, ¿y qué? Hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Y Jesús dijo, hermanos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis. Ahora, hermanos, cuando la Biblia dice todo, es porque es que todo. Claro, habrá cosas que Dios no nos va a conceder. Pero, hermanos, cuando dice Jesús, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Y por eso dice, cuanto más vosotros, dice, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, tanto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, hermanos, pero de la historia de Axa aprendemos una lección. Hermano, Axa pudo haberse ido con su esposo, con las tierras áridas del Negev. Pero ¿de qué sirve, hermanos, un terreno sin agua? ¿De qué sirve? De nada. O sea, nos pueden regalar todo el desierto del Sahara, pero si no hay agua. El agua es vida. Entonces Axa se baja del asno, hace una reverencia a su padre, le dice, dame fuentes de aguas. ¿Y qué hizo su padre? No le dio una fuente, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de ¿qué? Las fuentes de abajo. Lo que me quiero centrar, hermanos, es esto. En que, hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Así como Caleb escuchó la oración de Axa, también Dios está dispuesto a escuchar, ¿qué? Tu oración. El detalle aquí es el siguiente, hermanos. A veces queremos que Dios nos conteste a nuestra manera. A nuestra manera. Y a veces, hermanos, le hemos pedido a Dios, Señor, si es tu voluntad, dame una señal. Pero cuando no nos gusta la voluntad de Dios, le pedimos, Señor, dame otra señal. Yo tengo por experiencia algo. Hace, yo creo unos 6 años, a mí me estaban enviando a España, a trabajar allá en España como misionero. Y tuve la bendición, hermanos, de ir para allá un mes. Me enviaron para allá, pues, a conocer, a probar. Hermanos, cuando yo llegué allá, a mí me gustó España. Hermanos, es un mundo diferente. Es un lugar diferente. El lugar donde iba a vivir muy bonito. Quedan países cercas. Y yo dije, wow, si me traigo a mi familia para acá, mi hija va a aprender otros idiomas, vamos a conocer más países, el lugar está muy bonito, se va a ganar no en pesos, sino en euros. Y dije, bueno, me gusta para estar acá. Pero, hermanos, mi carne, mi lado humano, por así decirlo, el yo, decía así, vámonos a España. Me gustó España. Me gustó Europa. Pero yo decía, Señor, tú dime si me tengo que venir o no. Tú dime si tengo que venirme a trabajar acá o no. Hermanos, pasó todo el mes y me encantó, me gustó el trabajo, la gente. Me trataron muy bien. Y el presidente de la conferencia general me preguntó, casi ya acabándose el tiempo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Te quedas o no? Y yo le dije, hermano, no sé. ¿Cómo que no sabes? Oye, ya pasó un mes, mañana es la delegación, tienes que decirnos si te quedas o te vas. Le digo, es que no sé. Bueno, tienes 24 horas para tener la respuesta. Está bien. Todas las noches, hermanos, yo había orado. Todas las noches. Para que Dios me mostrara si era o no
su voluntad. Como les digo, yo quería quedarme. A mí me hubiera gustado quedarme allá. Era un mundo diferente. Es más, si me hubiera quedado allá a estas alturas, quizás yo hubiera regresado, porque ya pasaron 6 años y era la promesa 5 años. Entonces, esa noche, hermanos, yo me acuerdo que yo oré y dije, Señor, muéstrame, dime si me tengo que quedar o me tengo que ir, porque yo no quiero decidir yo. Yo quiero que tú me digas si me voy o me quedo. Cuando yo desperté ese día, hice mi oración y dije, Señor, yo no sé si me quedo o me voy, pero yo quiero que tú me des una señal, una respuesta, si me voy o me quedo. Recuerdo que vi el celular y tenía 2 WhatsApp, 2 mensajes. Uno era de mi esposa y otro era de alguien que yo no conozco, de alguien que no conozco. El de mi esposa decía lo siguiente, más o menos así, decía, pues yo sé que hoy vas a decidir y quiero decirte que yo te apoyo en la decisión que tomes. Si tú decides que nos vamos, nos vamos. Si tú decides que no, nos quedamos. Pero déjame decirte algo. El sábado pasado, algo así decía el mensaje, vino el pastor fulano a la iglesia. Y estuvimos platicando y él dice que él cree que tú no tienes que irte a España, que no ahora, en otro momento. Mi esposa me dijo, no sé por qué lo haya dicho, pero eso es lo que él comentó el sábado, esto era como un miércoles. Pero la decisión que tomes, yo te apoyo. Bueno, veo el otro mensaje. Y el otro mensaje decía, hermano Jonathan, anoche, y conmigo es una persona que no conozco. Nos conocemos por internet, pero no en persona. Y el otro mensaje decía, hermano Jonathan, anoche me fui a acostar. Y de pronto se me vino el pensamiento de orar por usted. Y me dice, y el mensaje era muy largo, dice, hermano, me levanté a orar por usted. Y me volví a acostar. Pero otra vez me vino a la mente, ora por el hermano Johnny. Y hermano, y me levanté de la cama otra vez y me arrodillé y oré por usted. Y me fui a acostar, me volví a acostar. Otra vez vino a mi mente, ora por el hermano Johnny, él va a tomar una decisión. Y hermano, me volví a poner de rodillas y oré por usted. Al levantarme de la oración, me dice esta persona, se me vino un pensamiento a la mente. Yo no sé qué decisión usted va a tomar hoy, pero quiero decirle que yo creo que lo que anhela su corazón no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. A mí me sorprendió el mensaje, porque yo quería quedarme allá, pero este hermano no me mencionaba países, él no sabía nada, él solamente dijo, yo creo que lo que su corazón anhela no es la voluntad de Dios. Usted sabe qué decisión tiene que tomar. Hermanos, llegaron 2 mensajes. Uno donde mi esposa decía, yo te apoyo, pero fíjate que el hermano fulano dijo que no es el momento en que tú salgas del país. Y el otro mensaje decía que no es la voluntad de Dios que yo haga o tome una decisión de lo que yo quiero hacer. Hermanos, yo allí entendí que no era la voluntad de Dios que yo me fuera a España a trabajar. Pero uno siempre duda de Dios. Platiqué con un pastor
en el transcurso del día, estuvimos platicando varias cosas. Y él me dice, Johnny, no es el momento de que tú te vengas a España. Solo eso me dijo. Y yo lo entendí. Señor, creo que no es tu voluntad. Yo me quiero quedar, yo quiero trabajar acá, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando ya el hermano Idel, el presidente de la conferencia, me preguntó, oye, ¿te quedas o te vas? Le dije, hermano, me voy. No me quedo. Me dice, ¿por qué? Le digo, no sé. Lo único que sé es que la voluntad de Dios no es que me quede yo aquí. Dijo, está bien, no hay ningún problema. Adelante. Al rato le dices a los delegados. ¿Ya? Bueno, pasé ante los delegados. Me preguntaron directamente, hermano, ¿te quedas o te vas? Le dije, hermanos, no es la voluntad de Dios, yo me retiro. Muchos se pusieron tristes, otros quizás se molestaron, no sé. Yo ya tenía un mes allá. Pero como le digo, hermanos, mi carne quería quedarse allá. Pero hermanos, hay veces que nosotros le pedimos a Dios cosas que son nuestra voluntad, pero no son ¿qué? ¿Por qué Dios entonces a veces no contesta nuestras oraciones que nosotros le pedimos? Porque muchas veces no es la voluntad de Dios ¿qué? A veces, hermano, queremos que Dios nos conteste como yo quiero. Hermanos, yo quería que Dios me dijera, quédate en España. Pero no era la voluntad de Dios aún, o el momento. No era la voluntad de Dios. Y hubo otra cosa, hermanos, que a mí me confortó. Hubo dos cosas que a mí me confortaron. Porque yo me sentía triste al decir no. Hubo la primera fue una hermana. Aún la recuerdo a la hermana. Ese día la vi, no la había visto en ningún otro. Era de allá, de Europa, yo creo. No sé si era de allá, pero estaba allá. Y él me dijo, hermano Johnny, no es la voluntad de Dios que tú te vengas a España. Tú vendrás a España, pero no vas a venir como obrero. Tú vas a venir de otra manera. Solo eso me dijo. ¿Por qué lo dijo? Hermanos, no sé. ¿Iré una vez? Tampoco lo sé. Pero eso me dijo ella. Después de medio año aproximadamente vi al pastor Idel Suárez. Y el pastor Idel Suárez me dice, quiero hablar contigo y con tu esposa. Eso fue aquí en México ya. Bueno, sí, está bien. Y un día nos encontró en un seminario, mi esposa y yo, y nos sentamos debajo de un árbol, se sentó él, y él hizo una pregunta directa. Y le dijo, hermana Axa, así se llama mi esposa, como la historia, ¿por qué no dejaste que Johnny fuera a España? Y mi esposa se quedó así como que, bueno, ¿por qué me pregunta así? Y dice mi esposa, no, hermano, él sabe que yo le dije que si él decía que sí, nos íbamos. Y si decía que no, nos quedábamos. Y ahora se dirige conmigo y me dice, Johnny, ¿por qué no te fuiste a España? Le dije, hermano, yo creo que no era la voluntad de Dios. Y él muy serio. Ya después de que yo dije eso, él sonrió con mi esposa. Y le dijo, hermana, la pregunta era... No que era broma, pero no era una pregunta del por qué, sino como que estaba jugando. Y me dice, me mira a los ojos el hermano y le dice, hermano Jonathan, tienes razón. No era la voluntad de Dios que tú te fueras a España. Y él me dijo el por qué. Me dijo, por esto. Por eso no era la voluntad de Dios. Hermanos, pero a veces, ¿cuál es nuestro problema? A veces oramos deseando que Dios nos conteste lo que nosotros queremos. Hermanos, y yo pude haberme resistido porque ¿saben qué? Otro hermano me dijo, quédate en España, yo aquí te doy trabajo, vente, quédate. Hermanos, yo pude haber dicho, me quedo, pero no era ¿qué? No era la voluntad de Dios. Hermanos, aquí dice el texto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, la oración es la llave en la mano del ser humano que abre los almacenes del cielo. Y por eso, hermanos, dijo Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice,
vuestro Padre dará que el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero hermanos, ¿cuál es la condición para que nuestra oración sea contestada? Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración es ¿qué? Abominable. La versión Dios habla hoy dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco soportará Dios sus oraciones. Hermanos, una condición para que Dios responda a nuestra oración, a nosotros que conocemos la ley, es guardar la ley de Dios. Ahora, Dios escucha todas las oraciones. Pero hermano, Dios escucha a una persona que quizás está en el mundo, que no sabe de la ley y clama a Dios, Dios lo escucha, porque Él no conoce la ley. Pero nosotros que conocemos la ley y no la obedecemos, dice el que aparta su oído para no oír la ley. Hermanos, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo escuchará Dios mi oración? Hermano, no. Y incluso nosotros como padres lo hacemos. A nuestro hijo o hija cuando se porta mal le decimos, hoy no te voy a comprar esto que tanto quieres. ¿Por qué? Porque se portó ¿qué? Mal. Pero si se porta bien, hija, te lo mereces. Y hacemos el esfuerzo. Otra característica u otra razón o condición para que nuestra oración sea escuchada está en primera de Juan 3:22 y dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y no solo guardamos, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, hermanos, otra característica para que Dios escuche nuestras oraciones es guardar sus mandamientos y hacer ¿qué? Su voluntad. Pero si yo quiero hacer mi voluntad, hermano, quizás yo me pude haber quedado allá en España, pero no era la voluntad de Dios. Y quizás me hubiera ido mal, o no lo sé. O a lo mejor me hubiera ido bien. Pero hermanos, no debemos pedir lo que queremos, sino hasta Jesús mismo que dijo, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero no sea como yo quiero, sino como ¿quién? Como Jesús mismo, el Hijo de Dios, en su oración nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Y Santiago lo dice, vamos nosotros, lo que decís, mañana iremos allá, iremos acá. Pero hermanos, tenemos que, si Dios quiere, si Dios permite que, hermanos, nosotros no nos movemos por nuestra voluntad. Tenemos que movernos, hermanos, por la voluntad de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Otra cosa para que Dios responda a nuestras oraciones, hermanos, es que pidamos ¿con qué? Con fe. Pida con fe, no dudando, porque el que dude semejante dice que a las ondas ¿de qué? Del mar. Hermanos, otra de las cosas que tenemos entonces que tener para que Dios responda a nuestras oraciones es fe. Si tuviese fe, dijo Jesús, como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá, ¿y qué pasaría? Se movería. Pero hermano, ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? Dios le dijo a Habacuc, haré una cosa que si te la contare no lo creerás. A veces, hermano, nuestras oraciones no son contestadas porque nos falta ¿qué? Hermanos, nos falta fe. Nos falta fe. Esas son características, hermanos. Ahora, ¿qué otra cosa aprendemos de la historia de Axa? Nuestra actitud ante la oración. Hermanos, ¿qué hizo Axa cuando le pidió fuentes de agua a su padre? Yo les decía que Axa bajó del asno y era como hacer una ¿qué? Una reverencia. Hermanos, también nosotros cuando oramos tenemos que ser reverentes, hermanos. Hermanos, yo no puedo orar en una playera sport de tirantes, decir, Señor, ayúdame. Hermanos, no. Hermanos, tenemos que ser reverentes. Ahora, yo no estoy diciendo que nos vamos a poner un traje y corbata para hincarme a orar en la recámara. Pero debemos cubrirnos. Hermanos, si los ángeles se cubren cuando están en la presencia de Dios, dice el libro de la oración, página 248, dice, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. El mismo libro, la página 250, dice, tanto en el culto público como en privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones.
Jesús es nuestro modelo. Puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos orar como de rodillas. Ahora, tampoco, si voy en el camión y oro, tampoco me voy a hincar a orar en el camión, ¿verdad? O si voy manejando, a mí me pasa que de pronto yo voy manejando y oro, no voy a cerrar mis ojos e hincarme en ese momento porque choco. Dios nos escucha. Pero, hermanos, en el culto público dice aquí, y en la recámara hay que ponernos ¿de qué? Hermanos, de rodillas. El libro de Isaías, capítulo 6, 1 al 13, es lo que menciona que cuando Isaías vio el trono, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 ¿qué? Con 2 volaban. Entonces ellos, hermanos, cuando estaban en la presencia de Dios, los serafines, ¿qué hacían? Cubrían ¿qué? Sus rostros. Así que, hermanos, esa reverencia nosotros tenemos que mostrarle. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro pedido que siempre vamos a hacer? La realidad es que pedimos: bendíceme, dame casas, dame esto, dame aquello, dame salud, dame esto, ayúdame esto. Pero hay algo que casi nunca pedimos. Y la oración de Axa nos enseña, o el pedido de Axa, mejor dicho, que dice Jueces 1:15, ella respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de ¿qué? De abajo. El libro de Juan, capítulo 7, 38 y 39, vamos a leerlo. Juan 7, 38 y 39, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra mayor necesidad? Jesús dijo en Lucas: si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará, ¿qué cosa dice? El Espíritu Santo. Y aquí cuando Jesús dice: el que crea en mí correrán de su interior ríos de agua viva, ¿de qué está hablando? Del Espíritu, ¿qué? Hermanos, ¿cuál es nuestra mayor y más urgente necesidad? Hermanos, debemos orar, dice Colportor Evangélico, página 107, por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos. ¿Por qué tenemos que orar, hermanos? Por el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo, como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos hoy día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios trabajaremos en vano para presentar la verdad. Hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Así como lo hizo Axa y dijo: dame también fuentes ¿de qué? De aguas. Hermanos, nosotros también tenemos que pedir, ¿por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Consejos para la Iglesia, página 448, dice: todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu Santo. El comentarista Locker dice: Caleb le dio a Axa los manantiales que ella quería. Y en los manantiales de las zonas altas y bajas tenemos un tipo de misericordias espirituales y temporales de nuestro Padre de arriba. Como herederos de su promesa, y los hijos pueden con humildad y confianza pedirle y esperar grandes bendiciones de su mano generosa. Tanto las zonas altas o provisiones celestiales como las zonas bajas o necesidades terrenales provienen de Él, en quien están todos nuestros manantiales. Hermanos, cuando Axa fue y pidió aguas, le dieron fuentes de arriba y fuentes ¿de qué? De abajo. Hermanos, ustedes y yo tenemos la seguridad de que si vamos y pedimos a Dios, Él nos dará bendiciones celestiales y también ¿qué? Bendiciones terrenales. Pero a veces nos preocupamos más por las cosas terrenales y nos olvidamos de las cosas ¿qué? Celestiales. Y Mateo 6:33 dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, porque, hermanos, vendrán por añadidura.
Hermanos, la oración es el medio que Dios dejó para comunicarnos con Él. Pero hermanos, a veces, como les dije, hacemos sacrificios por lo material y nos olvidamos lo de Dios. Y a veces nuestro pedido es solamente dame, quiero, necesito, ocupo, bendíceme. Pero nunca nos preocupamos por pedir por el Espíritu Santo. Hermanos, que esta sea nuestra necesidad, que este sea nuestro anhelo. Y que esta noche y siempre digamos, Señor, dame fuentes de aguas, siendo consciente que el agua en la Biblia también representa el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Que el Señor pueda ayudarnos y que ese sea nuestro deseo. Una, ¿qué aprendemos de esto? Dos, que Dios responde en nuestras oraciones si pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. Y dos, hermanos, nuestra petición debe ser por el derramamiento del Espíritu Santo, que es una necesidad que tenemos más en estos días de oscuridad. Hermanos, porque necesitamos el Espíritu Santo para poder enfrentar la crisis que se avecina. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.